Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Tiempo de Criptos, hoy 16 de diciembre de 2022, día importante, día de vencimientos, día de triple, cuádruple hora bruja en los mercados financieros que también, por supuesto, afectarán al mercado de las criptomonedas, sobre todo porque también hay vencimientos en opciones tanto para Bitcoin, Ethereum y el resto de criptos más importantes. De momento está siendo una jornada bastante, digamos que más tranquila, algo de volatilidad, lo lógico, pero mucho más tranquila de lo que hemos vivido en las últimas dos, tres sesiones de esta semana, ya desde el martes, miércoles, jueves, con todos los datos, que si el IPC americano, que si la Reserva Federal con los tipos y la rueda de prensa, que si luego Lagarde del Banco Central Europeo, etcétera, etcétera, como les comentaba ayer también en el cierre de Wall Street. Pero bueno, hay otra noticia, sobre todo que algunos medios, vamos a decir esto, algunos medios, Wall Street Journal, por ejemplo, etcétera, están dando la posible causa a la corrección a la baja de Bitcoin a lo del informe de la auditoría por parte de Marsans. Esta auditoría había realizado su trabajo analizando el sistema, la fortaleza financiera de Binance días atrás, las cuales no pudieron hacerse de la mejor forma posible. De hecho, he estado siguiendo de cerca desde una de las fuentes, que es la cuenta de Twitter oficial del CEO de Binance, y también de otra persona vinculada a la empresa auditora, en donde realmente ellos, después de lo sucedido con FTX, y esto es muy importante, eh, ahora lo que se busca es la transparencia, por supuesto, totalmente de acuerdo. El propio CEO de Binance, el exchange más grande y más importante del mundo, monopolio absoluto de todo el mercado de criptomonedas, con más de 600.000 bitcoins en balances propios, etcétera, por parte de Binance. No fue tan fácil la tarea de auditar a Binance, como tampoco lo sería quizás para otro exchange, sobre todo por la complejidad en la propia definición de lo que es el, el intercambio de criptomonedas y a su vez lo que es la parte de balances y lo que son los balances propios y lo que es el tema de la liquidez propia de una empresa como Binance. ¿Por qué? Porque si bien a los auditores, tú como empresa cuando te están auditando, estás casi en la obligación de demostrar lo contrario a lo que ellos te puedan decir o pensar sobre ti, eh, hay un problema con las criptomonedas. Y una de las cosas que decía el CEO de Binance, dice, yo, eh, los auditores no pueden probar de que de todos los exchange, de todos los wallets que existen dentro del exchange, yo tengo acceso. Y esto es un dato muy importante, porque cambia muchas cosas. La famosa segregación de fondos, etcétera. Eh, porque son claves y accesos que están creados por los propios usuarios en el momento de que tienen una cuenta. Otra cosa es el balance propio del exchange. Y claro, los auditores, y esto ya pasó aquí en España en un caso con Ministerio de Hacienda, de una inspección que tuvo un inversor y que realmente el inspector, la inspectora no estaba para nada preparada para lo que era una inspección en referencia a NFTs y criptos. O sea, no están preparados. Estamos hablando de empresas que se encargan de auditar corporaciones normales del día a día, algunas que cotizan en bolsa, acciones, etcétera. Pero cuidado en el mundo de las criptomonedas, cuidado en la tecnología blockchain, cuidado con la definición propia de wallet. ¿Quién es propietario de un wallet? Eh, ¿Cómo tú puedes probar la tenencia de lo que tienes si en realidad es un activo digital? Tampoco es físico. En realidad un wallet es una puerta, una ventana que tú mediante unas claves abres y puedes ver lo que hay dentro. Y de ahí quizás tomar una parte o no. ¿Ese acceso te hace propietario o no? Hay muchas definiciones. Conclusión. El problema fue de que se había colgado este informe por parte de Marsans sobre Binance. Todo el mercado cripto esperaba eso. Se dieron cuenta de los fallos propios que tenía dicho informe. Seguramente estos días saldrán noticias al respecto y que
Binance no pudo demostrar, etcétera. Binance intentó demostrar todo lo que puede tecnológicamente hablando demostrar. Otra cosa es que Binance no se aclare o no pueda aclararse porque nunca hicieron una auditoría de algo así, nunca. Entonces, el problema es que han quitado de su página web dicha informe de auditoría. Y esto ha creado, según la noticia, volvemos siempre a la fuente de Wall Street Journal, esto ha llevado a que mucha gente quitara bitcoins o retirara bitcoins del propio exchange. Algo que primero que nada no es la primera vez, de hecho es la segunda vez que sale después desde junio de 2022, sigue manteniendo todavía una reserva más que suficiente Binance para lo que es la parte de Bitcoin. Y por otro lado, que la corrección que estamos viendo en Bitcoin hoy y que no pudo con los 18.000 mantenerlos de momento, es algo que va vinculado también a los vencimientos, a la correlación que lleva más de 2 años con los mercados americanos. El Standard Poor's ha caído estrepitosamente en 3 días, desde niveles de 4.100 a niveles de 3.850, y lógicamente que Bitcoin iba a estar perdiendo esa zona de 17 que ahora está recuperando, etcétera. Bien, aquí tenemos un gráfico de una de las salidas de criptos de lo que sería por parte de Binance, que lo vemos en el mes de diciembre, pero también sabemos que este tipo de salidas indican a veces, y esto es algo muy importante, justo lo contrario. Normalmente se asocia que cuando se depositan demasiadas bitcoins, Ethereum o alguna cripto en especial en los exchanges, es para que sea intercambiada, o sea, probablemente vendida. Aquí, cuando se retiran del exchange, es probablemente para que queden en manos del inversor. Por lo tanto, dice la teoría que no deberían ser vendidas. Hasta ahora ha sido así. ¿Por qué ahora es motivo entonces de pánico que se retiren o salgan bitcoins de Binance? Cuando si hasta ahora siempre se asoció de una forma, ahora a conveniencia se intenta asociar de otra para justificar una caída del precio de cotización que era más que obvia, pero por otras razones, y en mi opinión, repito, personal, nada tiene que ver con esto. Sobre todo porque quienes conocemos el mundo de las criptomonedas y de la tecnología blockchain y de lo que es un wallet y de lo que significa y lo que implica, sabemos que Marsans no estaba preparada para hacer esa auditoría. Es más, no le iba a poder hacer bien. Y eso es lo que intenta también explicar el CEO de Binance, pero claro, tenemos el choque siempre de los escépticos y de los pro. Y los escépticos siempre van a buscar cualquier cosa para decir que no es transparente, que es esto, que el otro. Transparente lo es, lo que pasa es que tú no entiendes la tecnología. No puedes mirar en algo que no puedes controlar. Es como querer controlar, no lo sé, la tenencia de algo como Internet. ¿Qué mides? ¿Los datos? ¿Qué mides? ¿Las velocidades? ¿Qué mides con eso? No es algo como una empresa cotizada de acciones, como decía al principio. Aquí vemos también eh, en, en negro, vemos el balance que tenemos en este momento dentro de Binance para Bitcoins. ¿Ok? Ya habíamos visto en noviembre también, habíamos visto desde enero a mayo aproximadamente también 2022 una caída o retirada de Bitcoins. Y aquí lo que tenemos es lo que sucedió también en Bitcoins con la salida que se hizo en el mes de noviembre, pues ya todos conocemos la causa, por parte de FTX. Aquí vemos las salidas que hubieron durante esos meses y durante el problema que ha habido. Aquí tenemos por otro lado Binance, Coinbase, Bitfinex, Gemini y tenemos a Kraken también con los diferentes balances en este momento. Además de los balances, el porcentaje que representan dentro de las diferentes exchanges. Tenemos en primer lugar que el 27,5% de todas las bitcoins se encuentran de momento dentro de Binance,
pese a la caída, esa salida que se está comentando ahora y que parece que aquí que es insignificante, lo voy a ampliar un poco más. Pero perdónenme, esto, si esto es motivo de preocupación, que me lo cuenten. Preocupación, yo creo que fue esto. ¿Dónde está el azul? Esto, por ejemplo, esto de aquí, o en las otras exchange, esto de aquí, pero esto, bueno, en fin. Después tenemos en la línea celeste, la más azul más clara, a todo el resto de exchange con un 24,26, a Coinbase, segundo lugar, Coinbase 20,91%. Tenemos a Bitfinex 13% de mercado, cuota 5,83 a Gemini y a Kraken con un 3,80 en total. Aquí tenemos la cuota para Binance nuevamente separada, que en realidad justo y para la corrección que está teniendo Bitcoin, por eso digo, la lectura se está haciendo al revés. Cuando se depositaron más, y aquí lo vemos, es justo cuando empieza a caer Bitcoin. De lo contrario, ahora que estaría disminuyendo el balance, sea el motivo que sea, debería ser quizás no tan malo para el propio precio de Bitcoin. De hecho, ya hay muchos analistas que están hablando y comentando de que Bitcoin efectivamente quizás pudiera ser ese refugio de cara a la recesión que sí o sí llegará tanto aquí a Estados Unidos como también a Europa, a gran parte del hemisferio norte. Por lo tanto, el mercado cripto está bastante expectante respecto a que la única cobertura a una posible recesión, en la inflación no fue así, pero sí en la recesión, pudiera ser efectivamente Bitcoin y algunas otras criptomonedas. Algo que durante las próximas semanas, meses por supuesto, aquí desde Tiempo de Criptos, iremos siguiendo esa evolución y si hay una posible relación a esto que los analistas, al menos los que yo considero que realmente saben de criptos, están en este momento comentando. ¿Vale? Bien, aquí tenemos la salida diaria y como vemos no es nada del otro mundo, 3,42 a principios de diciembre, 1,46 ahora. Habíamos tenido también en junio, aquí habíamos tenido la incorporación en el exchange de 5,32%, que después de ahí sabemos que empezó a caer. Bitcoin también fuerte, 3,01 la última que fue a, bueno, en noviembre, a mediados de noviembre, con lo que sucedió con FTX, y ahora justo lo contrario. Por lo tanto, para mí, pese a la caída, no me está indicando precisamente ese, ese dato de salida de bitcoins como algo tan malo. Y aquí tenemos la salida en 24 horas, que es lo que llevó a la reducción del balance en Binance, en esta línea roja que la vemos aquí. Nuevamente la tenemos en BUSD, USDT, BUSDC, también las stablecoins, las posibles salidas que hubieron de las stablecoins en Binance también. Aquí la tenemos, fue una salida bastante importante, eso sí, de las stablecoins, pero de momento no encuentro razón para alarmarse. Y aquí sí llega otro artículo u otro gráfico donde sí se habla, en este caso, y ya ahí ya no podría entrar a opinar si es correcto o no lo que se comenta, pero efectivamente se tiene la sospecha. Sospecha tampoco sería malo porque se habla de que probablemente Binance ha utilizado fondos propios para mantener la estabilidad del precio de su moneda de la BNB. Y aquí se ve como posiblemente muchos de los fondos que han venido, se han incorporado por parte de FTX a, a lo que era el nuevo balance de Binance, se hubiera estado utilizando para una especie, lo más parecido que se hace con las acciones en las empresas cotizadas, de los buybacks o programas de autocompras para mantener. A muchos no ha gustado esto porque consideran de que no tiene la suficiente transparencia por parte de Binance el que su moneda pueda tener una cierta fortaleza,
pero no por el interés de los inversores, sino que por los programas, estos posibles programas o autocompras encubiertas que ha venido haciendo en los últimos meses. No sería nada diferente a lo que hacen las empresas cotizadas de acciones. Hay accionistas o inversores que no les interesa comprar participaciones de esa empresa y son las propias empresas que realizando los buybacks pueden hacer que los precios se mantengan. Algo que he comentado ya desde octubre cuando comenzaba el programa de buybacks y que terminaba ahora el 31 de diciembre para la autocompra de acciones americanas y que ayudó efectivamente en algo porque hablábamos de cifras de 15.000 millones al día de dólares que se estaban inyectando en el mercado. Cuando antes se hacía esto mismo, pero además con ayuda de la Fed, con los QE. Así que yo creo que se está de momento exagerando un poco todo y sobre todo, claro, la auditoría ha quedado algo en evidencia que no estaba preparada. A nivel personal, y vuelvo a repetir, esto es personal, es un comentario, opinión mía, que no comparte los medios oficiales, por supuesto, pero esta es mía, y es de que para mí no estaba cualificada para hacer una auditoría en condiciones de lo que representa Binance. Además, ya dijo el CEO de Binance hoy mismo en un Twitter que Binance no está obligada en absoluto a tener que dar determinados datos a ninguna otra empresa, a no ser que sea un regulador quien se lo pida. Vale, bien. De momento en rojo tenemos el mercado aquí, 16.944, caída del 2,40 aproximadamente. Ethereum 1.206, caída ahora del 5,24, 1.198,40 lo que cae. Repito de que en este momento estamos en pleno horario de vencimiento. Vamos a ver cómo queda la situación. Esto es el semanal. Para Bitcoin vamos a ver en diario. Recordemos que yo esperaba una superación de aquí que pudiera llevarle a los 18.700. Efectivamente, logró pasar los 18.000, llegando a los 18.335. Había alguien que me había puesto de que yo había dicho de que en los 18 había que comprar, etcétera. Yo lo que comenté en el análisis era esta zona de los 17.700 y que además había otra previa en 17.300 que sí se superaban, porque estuve hablando de este canal lateral muchas veces, podía alcanzarse los 18.000 y por encima de 18.000 quizás llegar a 18.740. Por lo que asumo la responsabilidad de que no se llegó a los 18.700, sí se llegó, sin embargo, a estos 18.350 aproximadamente, ¿ok? Y que desde ahí empezó a corregir tanto el... Esto fue el día de los tipos de interés de la Reserva Federal, este fue el IPC de inflación americano, esto fue Banco Central Europeo y esto es hoy día de vencimientos. ¿Ok? ¿Qué podría pasar para Bitcoin? Y aquí es importante, dependiendo de cómo vayan los vencimientos, sigo manteniendo los 16.500 si se pierden los 16.750, algo que de momento todavía no está sucediendo y estamos en los 16.990 aproximadamente. Si lo miramos en horario, podríamos perfectamente entrar nuevamente en un rango lateral mientras no se pierda este nivel que acabé de comentar. En caso de que sucediera y para que no haya confusiones, vuelvo a poner la flecha aquí y vuelvo a poner aquí ese objetivo bajista de 16.500 aproximadamente que comentaba de que se pudiera alcanzar si se pierden estos 16.850. Pero mientras no se pierdan, podría sí ocurrir de que desde esta zona de soporte buscara nuevamente los 17.300 y quizás ya durante el fin de semana o el lunes, dependiendo de los vencimientos como sean, llegáramos nuevamente a 17.300. Ethereum, algo muy, muy parecido. Lo vemos en horario, de hecho la vela en horario de aquí
que parece que es un hammer al final de una bajista en un movimiento lateral, eh, creo que tenemos los 1195 aproximadamente en horario para Ethereum como buena zona de soporte de momento. Esta de aquí. Y en caso de ser real, y que sea así, estamos muy cerca de esto, tendríamos un objetivo alcista en 1270 nuevamente. ¿Ok? Al menos para lo que pueda hacer hoy o durante el fin de semana. Este de aquí. Y ahí lo dejo marcado. ¿Qué podría pasar? Esto ya ocurrió todo. Después los eliminaré cuando esté frente a mi ordenador usual. ¿Qué podría pasar ahora en diario con Ethereum? En caso de fallar este soporte que acabo de comentar en horario, deberíamos ver si llegamos a los 1175. ¿Por qué? Porque ahí sí hay otra zona de soporte importante que en caso de perderse podría llevarlo a los 1100 que ya he comentado varias veces. Pero en caso de ver esta zona de los 1775, 1778, quizás ahí sí, en ese soporte, pudiéramos también tener otro rebote en torno a los 1240 aproximadamente. ¿Ok? Así que quédense con estos niveles de momento porque creo que son relevantes a tener en cuenta, sobre todo en la sesión de hoy. Bien, este era el techo para Litecoin. Para Litecoin lo habíamos puesto aquí y quiero ver si en diario, porque esto fue de la semana ya anterior, vale, no llegó. Miren la resistencia, cómo ha actuado durante toda esta semana como tal. Nos estamos acercando a una formación de 3 soldados negros. Habría que ver si esta zona para Litecoin, esta de aquí, que está en los 66, entre los 66.50 y los 67 aproximadamente, aunque marcó un 67.70 de mínimo de momento, cuidado porque desde aquí, esto ya ocurrió, lo vamos a borrar, cuidado porque desde aquí, al igual que lo que comenté para Ethereum y Bitcoin, pudiéramos tener un 74.20, 74.50 aproximadamente. Ahora, si perdiéramos estos 65, 66, perdón, si perdiéramos los 66, es muy probable que nos fuéramos a los 61 aproximadamente. Y lo voy a marcar aquí. ¿Ok? Así que, de momento, estamos cerca de una zona que podría rebotar de cara a los próximos días. En horario tenemos, a ver qué se ve en horario, si era el hammer también aquí. Aquí no hay un hammer, pero bueno, hay una vela de momento de apoyo de giro. Y repito que si se pierde ese nivel de soporte y que no sirvió para el rebote, el objetivo está aquí. O sea que bastante sencillo lo que podemos hacer. Dash, en este caso, también más de lo mismo. Creo que todavía puede tener una corrección en torno a los 41.80, 42 aproximadamente. Solana viene aguantando bastante bien el temporal aquí en esta nueva zona de soporte. Ha marcado este mínimo que ya lo había marcado la semana pasada como posible objetivo. No, todavía no llegó, pero podría alcanzarlo todavía. Hablamos de los 12.40 aproximadamente. Va a estar atrapada en un rango lateral de momento. Una superación de los 15 le podría llevar a los 18, 18.30. Pero ya una pérdida de los 12.15, las cosas se pondrían muy complicadas para Solana en este caso. Matic ha llegado a esta parte de aquí, por lo tanto puedo borrar este nivel, esta línea, y ahora nuevamente aquí también llegó, lo voy a borrar de aquí, un segundo, este de aquí, este, este de aquí y esta de aquí. Bien, cuidado ahora con Matic,
porque podría llegar al 0,80 aproximadamente, ahora en 0,8511, y desde este 0,80 aproximadamente, 0,80 con 30, con 40 aproximadamente, aquí pudiera también tener un rebote técnico hasta el 0,95 nuevamente. Eso sí, si pierde el 0,78 con 70, mejor estar fuera. Link en lateral completamente, aquí lo vemos, en semanal. No creo que tenga que cambiar nada en el gráfico de lo que ya hemos estado viendo durante sesiones atrás. Recuerden que había hecho este dibujito de que podía llegar a esta zona de aquí, aquí, que podía, está muy cerca, está apenas, casi al 90% del objetivo, y que también desde aquí podía experimentar un rebote con un 760, 775. DOT, de momento la zona azul sigue aguantando, que no pierda los 5, tenemos 50711, si pierde los 5 mejor estar fuera de ella, pero si no los pierde a lo largo del día de hoy, tenemos estas dos velas de apoyo que todavía pueden ser buenas. De hecho, sí, si pierde los 5, el 499.65 es el soporte, pero si saliera bien, y es lo que voy a marcar aquí ahora, tendríamos un objetivo en torno al 5,70 aproximadamente. Y aquí lo que ya les comentaba de BNB, que ahora, cuidado si pierde, ya los está perdiendo, los 250, porque podía irse a 220, 222 como objetivo. Así que cuidado con esta pérdida que ha hecho. Solo si recuperara los 255 aproximadamente, BNB, pudiéramos quizás tener, en este caso, nuevamente un rebote a los 305. ¿Ok? Pero solo desde aquí lo voy a marcar en azul para que quede claro lo que acabo de decir. Que no dije desde aquí, sino que digo desde aquí, de estos 255 aproximadamente. Porque de momento con esta pérdida y sin que se recuperen los 255 y habiendo perdido los 250, el objetivo podría estar en 216, 220, sí, 216, 220 aproximadamente. Ha sido todo por el día de hoy para Tiempo de Criptos. Espero que tengan un feliz viernes, un muy buen fin de semana. Nos vemos el lunes nuevamente con Tiempo de Criptos y cierre de Wall Street. Un fuerte abrazo, buen negocio, Dios les bendiga a todos. Chao, hasta la próxima.